Yo allá en Dominicana nunca lo he visto. Nunca escuché a nadie hablando de eso. Yo soy un tipo de mente abierta, liberal, relajado. Y ya fui viendo, me fui acostumbrando y así. ¿Qué es tu palabra mexicana favorita? A huevo me gusta mucho, de verdad. A huevo y qué pedo. ¿Qué pedo, güey? Tranza, carnal. ¿Qué trans? Pero a huevo me gusta porque es como energía, es como a huevo. Vamos a echarle ganas. Chido, a huevo. Chido, digo mucho, también Chido. chido. Es que chido viene siendo como en dominicana heavy o bacano. Bacano. Y nosotros usamos mucho esas palabras. Y yo cuando llegué lo usaba mucho y no me entendían. Y yo, ¿qué hago? Comencé a escuchar y dije, el chido es como viene siendo el sinónimo. Y Ajá. entonces adopté el chido. ¿Se dice heavy acá? Bueno, más como los fresas, creo, ¿no? Pues está súper heavy, güey. Es que sí, pero es un heavy diferente. Un heavy high class, el de aquí. Un heavy fifi. Ahora te invita bien a los fresitas. ¿Cómo Así fue? es ¿Cómo como- fue? Hay diferentes, ¿no? Está súper heavy, güey. El otro día fui a Polanco. Y solo en la Ciudad de México hay un chingo de diferentes como acentos según la tribu urbana del grupo socioeconómico, pues, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, en los fresas hay ese que como, o sea, ¿no? Ajá. Pero también hay ¿qué pasó, papito? ¿No? ¡Oh! ¿Lo ubicas? Sí, ¿Lo ubicas? Sí, lo ubico. Pero yo siento que escuché a alguien con ese acento como de telenovelas o así. Sí. ¿No? Como dicen con papa en la boca. Ajá. Pero a mí me gusta más el de fresita, así. Fresita. Como, ay, no mames. Ay, qué naco, mira ese güey. Así, ese está chido. Como obviamente hay como el cantadito del barrio, ¿no? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué No, pasó? pues qué tranza. ¿Qué tranza, carnal? Si ya te la sabes. Y existe otro, pero ese se me hace como muy difícil de De mitad. imitar, que también es cantadito, pero es como una canción de este Café Tacuba, ¿no? De Ah, sé cuál es que dices. Yo la machaca, ¿no? Esa. Ajá. esa, pero ese todavía es un poquito diferente. ¿Has escuchado? Cuando andas así en Tepito y por ahí. Como canta Café Tacuba en esa canción, sí me ha tocado 2, 3 veces, no tan seguido, pero que digo, güey, no manches, el güey habla como cantan la rola ahí, ¿no? ¡Wow! Yo pensé que era un estilo ahí en esa canción. Pero sí hay personas que sí hablan así. Sí. En el barrio. Está chido. Me falta mucho por explorar. ¿Te falta barrio? Me falta barrio. La neta. Yo pensé que me la sabía toda, pero no. Uno nunca deja de aprender, incluso ya después de estar un chingo acá, me entero de expresiones, digo, ¿what? ¿Qué significa eso? Yo también. Está. Oye, bro, ¿y por qué llegaste la primera vez a México? Chale, me dejaste un chingo de inseguridades. Yo tuve una relación con una mexicana, fue. Ok, Por ella vine para acá. por amor. Por amor. Nos conocimos por Facebook. Órale. Que vive el amor. Ya ella fue allá, nos conocimos y ya yo me vine. Me tocó a mí y ya vine. Aquí Ok. tuvimos una relación bien bonita. Andamos muchos lugares, disfrutamos mucho, pero al final no funcionó. Así a veces son las cosas. ¿Cómo ves el tema en general aquí del amor, de ligar? Wow, bro. Eso, ay, Dios mío. Es un cambio del cielo a la tierra. Ok. Comparado con Dominicana, es totalmente diferente. Aquí yo he visto, no sé si es así, no quiero generalizar, pero he visto que hay muchas relaciones muy tóxicas, ¿no? Allá no es tan normal ver relaciones así. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestaste? y fácilmente se ponen en su madre. ¡Ta! ¡Codazo! ¡Ta! Y también, otra parte, liberales también. También. Sí, porque hay de todo. Aquí en México hay de todo. Entonces hay otra parte que liberal. Ah, fulano está con fulano. Ah, está bien, no pasa nada. Y así. Mira, yo vine a escuchar la palabra de swinger, algo así, Ajá. aquí en México. Y cuando me explicaron qué era, yo quedé. ¿En serio? Ahí no existe. Yo allá en Dominicana nunca lo he visto. Nunca escuché a nadie hablando de eso. Entonces, tú sabes, fue un cambio medio raro para mí, pero yo soy un tipo de mente abierta, liberal, relajado. Y ya fui viendo, me fui acostumbrando y así. Pero a ver, quiero hablar de la toxicidad. ¿Te diste cuenta, por ejemplo, de... Por las relaciones que he visto, de mis amigos principalmente, han tenido mucho conflicto,
que se dejan, que fulano me hizo esto, que fulana me hizo lo otro, no me deja respirar, que me tiene así por el niño, quiere que yo haga esto. Y, hay muchas cosas que no son... Yo soy puro amor y paz, bro. A mí no me encantan los pedos, ni pelear, ni nada Tú quieres de eso. estar tranquilo. Tranquilo. Amor y paz. Sí, ya ven, escuchan. Puede ser tan simple a veces, ¿no? ¿Sabes qué me llama la atención cuando aquí escuchas, por ejemplo, banda? Sí, claro. Sí. Y muchas canciones de banda hablan de eso, pues, ¿no? Es que yo te quise, pero ya no. Y ahora tú me tienes que rogar, pero ya no me interesas. A ver, y yo digo, pero a ver, pero si ya no te interesa, ¿por qué le dedicas a una canción, carnal? ¿Sabes? ¿Verdad? No, porque al final de cuentas, las canciones son sentimientos. La música de banda, cuando yo llegué, la música de banda que trata de eso de amor, yo la relacioné con la bachata. En la letra tiene una similitud. Así son la bachata dominicana. Intensas. Intensas de amor, de dolor, de que me engañaste, de que te quiero, que tú me dejaste, que me cambiaste. Así son la banda, pero con otro ritmo. Por eso a mí me encanta tanto la banda. Bro, lo primero que yo llegué aquí fue aprenderme las canciones de Grupo Firme. Ya, supérame, porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Ah, ¿ves? Eso es un ejemplo, güey. O sea, si según, o sea, ese güey ya la olvidó, pero le dedica una canción, güey. O sea, ¿qué pedo, no? Hay un chingo de esos. Sí, pero es parte de la película. Claro. De la vaina. Sí. Si yo te amo, te voy a dedicar tu canción. Es como una forma de expresar lo que tú le quieres decir a la otra persona, pero sin decírselo directamente. Está chulo. Qué cagado, güey. Música de banda, por ejemplo, a mí me gusta mucho, por lo cual uno que otro de mis seguidores me han criticado, pero me gustan mucho los corridos. Creo que es el género con música tecno que más escucho, güey. Espérate. Género con música tecno. Yo escucho mucho tecno Ok. y corridos, Ok. ¿no? En general, todo lo que está pegado así de estilo norteño, pues, ¿no? También. Me gusta mucho el acordeón, se me hace tan bonito, como muy Allá lo sentimental. usamos. En un género que se llama perico ripiao, usamos mucho el acordeón. ¿A ustedes también? Sí. Órale. Ese ritmo va con acordeón por obligación. Perico ripiao. Y es para bailar. Sí, es para bailar, pegadito. ¿Has bailado aquí la cumbia? Claro. ¿Sí? Uh-huh. ¿Cómo se te hace en comparación con lo que se baila allá? Es una madre totalmente diferente, ¿Sí? bro. Sí. Es un ejercicio, eso cansa. ¿La cumbia? La cumbia. La estaba confundiendo con la que se baila así, la banda, ¿no? Ajá. Esa. Ajá. Entonces, la cumbia. Me defiendo, pero sí está divertido. Me gusta porque es dinámica. Vueltita y para allá y para acá. Y se sueltan y tiran pasito, ¿ta? Se hacen pasitos chidos, Sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy bien tronco. Yo no sé bailar bien, güey. Los alemanes creo que no fueron hechos para bailar, güey. La neta. Para hacer máquinas, tal vez. Sí, güey. Sí. Nada baila, nada. Pues, mira, si ponen una cumbia, o sea, yo bailo y así, yo me muevo, pero me dificulto mucho a la hora de acordarme de los pasos. Me dicen, no, pues déjate llevar por la música, pero ya entra ahí como el alemán conflicto, dentro. ajá. No, tienes que seguir los pasos así, ¿no? Sí, mira fulano cómo lo está moviendo. Sí, Así hazlo. Si tú te puedes identificar con los choques culturales, únete a mi grupo privado de WhatsApp donde subo contenido exclusivo. El link está abajo en la descripción. Y al final sí es importante, pues los pasos, ¿no? En la cumbia de tec, ¿no? La neta, no, así se ve bien bonito. Yo quiero aprender. Si tengo que ir a clase, voy a ir a clase. Yo tengo que aprender chido a bailar esa vaina. Nah, Vamos seguramente. a clase, bro. Sí, pues. Sí. Ahorita. El ahorita de uno. ¿Quién sabe cuándo? Oye, ¿eso existe también en la Sí, República? sí. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Ahorita también? Ahorita igual. Sí, pero en la República Dominicana, ¿ahorita qué puede ser? O sea, 2 minutos, 3 minutos, 5, Mira, una hora. el ahorita de República Dominicana puede ser ahorita ya, ahorita en 1 minuto, ahorita en 2 minutos, ahorita en 1 año. No se sabe. Ok, como aquí entonces. Ajá. Eso fue también una de las cosas donde yo tuve que acostumbrarme, ¿no? Es normal también. Allá, por ejemplo, hay como poco margen entre lo que dices y el significado, ¿no? Y aquí, claro, ¿no? Te hablan entre las líneas. Eso me costó muchísimo Sí. de entender. No me decían no,
Pero me decían no entre las líneas, ¿sabes? ¿Me explico? Sí, pero no. Sí, pero ¿Es que no. no entiendes? Entonces, no. Es otra manera de comunicación, pues. Exacto. ¿Tú dirías es parecido allá? ¿De dónde eres tú? Sí, es parecido. Eso es parecido. Con eso yo no tuve conflicto. Ok. Sí, sí. Y cualquier cosa, aclarar. Ahorita sí, pero ¿cuándo? Si es necesario. Pero se me dice, sí, después. Ya, yo. Después que me hable cuando sea. Sí, dependiendo la importancia que yo le tenga a lo que estamos en relación hablando. ¿Qué dirías tú allá que son los estereotipos más comunes en la República Dominicana sobre México? ¿Cómo la gente se imagina México allá? Mira, te voy a decir, cuando yo venía para acá, mis conocidos, porque mi familia no. Mi familia me conoce y sabe cuando yo tomo una decisión, me apoyan y saben que es porque ya yo la he analizado. Pero mis conocidos, mis amigos y gente allegada me decían, México es peligroso, te va a desaparecer, va a pasar esto, allá. Y yo, no creo. Y como yo vine por mi relación, yo dije, pone que me quiere, no creo que me vaya a llevar a un lado donde me van a hacer quién Algo sabe malo. qué, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo dije, no creo. Y cualquier cosa yo lo voy a ver con mis propios ojos. Y ya que llegué dije, no, es otro pedo. Comparado con la perspectiva que uno tiene de México, allá en Dominicana, es otra cosa. Incluso que hay gente todavía que me dice, no, pero cuídate, es peligroso, no, qué sé yo, qué. A nivel extremo, ¿vale? Y yo, que no, y no lo entienden. Ya yo estoy aquí, ya yo lo viví, ya yo lo sé, tranquilo, no es así. Sí, pero cuídate. Y yo, puta, Dios mío. Pero es algo que ya, que la noticia, Claro. el periódico, las redes sociales, pasa una vaina ya en quién sabe cuándo y la ponen ya como si es todo México, que es igual. Entonces, es muy difícil cambiar esa mentalidad. Claro. Hablé ayer con mis papás, ¿no? Y también preocupados, ¿no? Me dije, no, es que viste de ese caso que hubo, no sé qué, en qué parte de México. Y yo les diría, pero pues primero nosotros nunca vamos a estar en esa parte donde pasó esto, ¿no? Y segundo, México es bien pinche grande, ¿no? Es O sea, grandísimo. es como si pasara algo en el sur de Alemania y ya dicen que mi pueblo es peligroso, güey. Exacto, eso es lo que pasa. Según cuando yo venía, me informé, porque tú sabes, uno se informa por si acaso. México estaba como en primero, en ciudades más peligrosas, en países más peligrosos. Y yo con mi duda dije, vamos a ver, todavía. ¿Cómo va a ser en un país donde vive tanta gente, donde hay tanta movilidad, que tú cruzando la calle ya te puede pasar algo? Eso como que no me cuadraba. Y además, todo influye también con la mentalidad que tú vengas, porque si tú vienes con una mentalidad de cosas malas y te vas a relacionar con personas peligrosas, te va a llegar algo malo tarde o temprano. Pero dime tú, yo vengo a trabajar, chechando con la banda, que tranza, que todo fluye, chido. Todo fluye chido, güey. Nosotros nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.